pero es tiempo de movernos hacia otras cosas. Lo siguiente que voy a estar enseñando es preservación. Este es nuestro año de impacto y de preservación. Segunda de Corintios capítulo 10. Está ahí, iglesia. Está allí. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos dicen gracias Espíritu Santo? Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por las últimas 6 semanas, iglesia, hemos estado hablando bajo el tema armas de nuestra milicia. ¿Por qué he tomado tanto tiempo en esta serie? He tomado más tiempo en esta serie que en cualquier otra serie. La razón es porque tenemos que entender que en esta vida vamos a tener que pelear. En esta vida vamos a tener que luchar. Si puedes tomar aquí lo pongo. En esta vida vamos a tener que guerrear, en esta vida vamos a tener que pelear. Y necesito que esté consciente de eso, porque esta vida es espiritual, iglesia. Este mundo es físico, pero no es gobernado por lo físico o por lo natural. Este mundo físico es gobernado por el mundo espiritual, es gobernado por el reino espiritual. Entonces tenemos que entender eso, porque muchas de nuestras batallas, muchas de nuestras guerras, muchos de nuestros combates no son carnales, sino son espirituales. Así como el apóstol Pablo nos estaba diciendo, no peleamos con cosas de la carne, con cosas carnales, sino que peleamos con cosas espirituales, por lo cual nuestras armas son espirituales. Entonces por eso he tomado tanto tiempo para hablarles acerca de las armas de nuestra milicia, hablándoles acerca de todo el armamento espiritual, que todavía falta mucho más. Podríamos ir otras 6 semanas hablando solamente de este tema, porque Dios ha preparado tanto al cristiano por medio de su palabra, dándonos tantas armas para pelear, porque la vida espiritual es real, porque los problemas son reales, porque las luchas son reales. Pero tenemos que entender que todo se origina desde el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo físico, en el mundo natural. Los dardos de fuego que el enemigo te envía no los ves, pero afectan tu vida, pueden afectar tu matrimonio, pueden afectarte en el trabajo, pueden afectar tu economía, pueden afectar tu salud. Muchas de las veces cuando Jesús sanaba a alguien, él reprendía a un demonio, y cuando el demonio salía, la persona era sana. Te quiero dar a entender, iglesia, que muchos de los problemas no son físicos, sino son espirituales. Por eso tenemos que entender cuáles son las armas que Dios nos ha dado como cristianos y cómo usarlas, porque estamos en una guerra espiritual y tenemos que pelear, tenemos que vencer. Para poder, iglesia, enfrentarnos en contra de nuestro adversario, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento de cuáles son las armas que Dios nos ha entregado para pelear. El apóstol Pedro nos dijo en primera de Pedro 5 versículo 8 al 9: sed sobrios y velar, sean sobrios y manténganse vigilantes. En otras palabras, jamás pierdas ese lugar de ser vigilante. Siempre mantente a la expectativa de lo que está sucediendo. Siempre mantente sobrio. En otras palabras, no te dejes intoxicar por otras cosas. No dejes que otras cosas te quiten el lugar de tu ser sobrio, de tu mantener tus ojos abiertos
despiertos y ser vigilante. Sed sobrio y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, esa palabra adversario es oponente, es rival, nuestro enemigo, nuestro oponente, nuestro adversario, nuestro rival, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo? Lo describió como un león rugiente. Un león, iglesia, es un animal feroz, pero lo que más le interesa al león es su territorio. Es un dominador. Donde el león entra, él quiere ser el rey, él quiere ser el dueño de todo, él quiere dominar. ¿Y cómo es que él domina? Cuando él entra a un territorio, ¿cómo es que él domina? ¿Cómo es que le hace saber él a todos los demás animales que él es el rey y que él manda y que él gobierna? Por medio de su rugir. Por eso dice, anda como león rugiente, porque el diablo está interesado en tener dominio sobre el territorio. Y cuando él ve que alguien está tratando de imponer un nuevo dominio, lo que él hace es que él ruge. Lo que sucede cuando un león ruge es que establece su poder contra los adversarios que están tratando de tomar dominio y les implanta miedo. Cuando un león ruge, los animales tienen miedo. Dice una persona que trabaja en un zoológico: cuando el león ruge, tiembla mi corazón. No porque tenga miedo, porque sé que lo tenemos encerrado, está cautivado. Pero cuando él ruge, como quiera tiembla mi corazón. El rugir de una leona es para marcar su territorio y para imponer miedo o para intimidar a sus enemigos. Así que el diablo ruge para hacerte saber: esto es mío, este es mi territorio, y para que tengas miedo. Cuando el enemigo ruge, lo siguiente que se manifiesta en la vida del creyente es temor. Cuando el diablo ruge, lo siguiente que se manifiesta en la vida del cristiano es ansiedad. Cuando el diablo ruge, lo siguiente que se manifiesta en la vida del cristiano es terror. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, donde nos dice: hey, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el león ruja, tú también declara la palabra de Dios. Cada vez que el león cada vez que el enemigo quiera hacer que tengas miedo, vete a la palabra de Dios. Y él dice: anda buscando a quien devorar. Pero en el versículo 9 nos dice qué hacer cuando el enemigo ruja, cuando el enemigo ande como león rugiente alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, alrededor de tu negocio, alrededor de tu trabajo. Cuando el enemigo ande como león rugiente, el apóstol Pedro nos dice: al cual resistid firmeza en la fe. Esa palabra resistir es la palabra pelear. Cuando el león se levante, cuando el adversario se levante en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu salud, en contra de tu economía, por favor, resiste. Por favor, pelea. Por favor, lucha y mantente firme. Dice resistir firmes. Esa palabra habla de que te mantengas en el mismo lugar, no te muevas, sino que enfrenta al enemigo. Los cristianos no podemos correr. El enemigo es el que tiene que salir huyendo. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Muchos cristianos salen huyendo, pero Santiago nos está diciendo: el cristiano no sale huyendo, sino que el diablo sale huyendo. En otras palabras, jamás le des la espalda al diablo. Toda la armadura de Dios, ninguna te protege tu espalda, porque el cristiano jamás le va a dar la espalda al diablo, sino que el cristiano va a seguir peleando hasta que el diablo
se vaya. Por eso Dios me dijo: ustedes van a seguir orando hasta que vean que los casos disminuyen, hasta que ustedes vean que el COVID desapareció. No se rindan. Ningún cristiano se puede rendir. Tenemos que seguir peleando. Y el apóstol Pedro nos está diciendo: ustedes como hijos de Dios tienen un oponente, ustedes tienen un adversario espiritual, tienen un enemigo espiritual, tienen un rival espiritual, y es el diablo, que los quiere devorar, los quiere matar y los quiere destruir. Pero ustedes resistan y peleen. Dile a tu hermano: resiste. Dile a tu hermano: resiste. Dile a tu hermano: pelea. Dile a tu hermano: guerrea. Dile a tu hermano: levántate y pelea para atrás. Mantente firme. Mantente firme. No te muevas. El que va a salir huyendo es el diablo, no tú. El problema se va a rendir ante ti, no tú. Esa adversidad se va a tener que doblar ante ti, no tú. Esa enfermedad se va a tener que ir, no tú. Mantente firme. Mantente firme. Entonces, como cristianos, iglesia, tenemos que vivir conscientes y tener el conocimiento que tenemos un adversario espiritual, un enemigo espiritual, un rival espiritual, el cual tenemos que enfrentar espiritualmente. Tenemos que pelear. Entonces, no podemos ser cristianos ignorantes cuando viene a la guerra espiritual, porque de ahí es donde se originan muchos de nuestros problemas. Muchas de nuestras batallas vienen del mundo espiritual, por lo cual no podemos ser ignorantes para que el diablo tome ventaja. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ser cristianos ignorantes cuando vienen los ataques del enemigo, cuando viene el mundo espiritual. Por favor, no seas un ignorante. Cuando viene la guerra espiritual, por favor, te lo suplico, no seas un ignorante, porque si eres ignorante en el mundo espiritual, el diablo va a tomar ventaja por tu ignorancia. Por eso Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando un cristiano es ignorante, un cristiano puede perecer. Cuando un cristiano es ignorante, pierde en la guerra espiritual. Por favor, no seas ignorante cuando viene a la guerra espiritual. Me estás siguiendo, iglesia, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos su propósito. ¿A cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo no es que te enfermes. El propósito del diablo es robarte tu sanidad, con el fin y el propósito de matarte y así destruirte. Pero diga conmigo: oh Dios, ningún plan del diablo, ninguna estrategia del diablo va a venir sobre mi vida. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que aprender a cuáles son nuestras armas espirituales que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para pelear. Para pelear. Como cristianos tenemos que desarrollar una mentalidad de guerrero. Como cristianos tenemos que desarrollar una mentalidad de guerrero, donde si se levanta el problema no caemos, no lloramos, peleamos, combatimos, sacamos las armas y nos vamos a la guerra. Tenemos que desarrollar esa mentalidad de guerrero. Todo cristiano tiene que tener un corazón de guerrero. Antes en el mundo tenías una mentalidad de guerrero, una mentalidad de guerrera. Allá nadie te podía hacer nada, porque si alguien te buscaba te encontraba. Pero cuando viniste a los pies de Cristo, ¿por qué te convertiste en un cobarde? ¿Por qué te convertiste en una cobarde? Si allá en el mundo no tenías miedo, cuando el diablo te podía matar, ¿por qué aquí, cuando Dios te está protegiendo, cuando hay huestes celestiales del reino de Dios que te guardan y te protegen, por qué aquí sí tienes miedo? Carga esa misma mentalidad de guerrero y convierte tu corazón en un corazón de guerrero.
Este camino de la fe es un camino de guerra. ¿Has creído en Dios? Gloria a Jesús. ¿Lo has recibido? Gloria a Dios. Pero te tengo noticias: prepárate para la guerra. Prepárate para pelear. Prepárate para guerrear. Porque este camino de la fe es un camino de guerra. ¿Estás siguiendo, iglesia? Este camino de la fe es un camino de batallas por todos lados. Este camino de la fe es un camino de guerras. Te van a rodear guerras por todos lados. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, en primera de Timoteo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, porque este caminar es una lucha, este caminar es una guerra, este caminar es un combate. En este caminar va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber guerras por todos lados. Por lo tanto, primera de Timoteo 6:12, por lo tanto, pelea la buena batalla de la fe. No pelees contra los de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, no contra los de la fe. No pierdas tu tiempo peleando con tus hermanos. Que aquella iglesia sí, que aquel pastor sí, que aquel profeta sí. Por favor, quítate ese pañal de bebé y deja de pelear uno con otro. Pelea con el verdadero adversario, no contra tu hermano. Hoy en día todo mundo se mete a Facebook para pelear, para hablar mal, tirar piedras por todos lados, como que si Dios estuviera ciego y sordo. Mantente en tu línea. No hables de lo que desconoces. Y hablan de personas que no conocen. La gente que a mí no me ama es porque no me conoce. Porque si me aman, si me conocieran, me amaran. La gente que habla mal de mí es porque no me conoce. Cualquier persona que me conoce de veras me tiene que amar, forzosamente. Porque no soy falso, porque no soy aprovechado, porque no soy malo. Puedes venir y decirme de lo peor y como quiera te recibo. Pero no me malinterpretes. Dios está conmigo y Dios pelea por mí. Yo no. No confundan mi silencio con el silencio de Dios. Yo me mantengo silencio, Dios no. ¿Está siguiendo? Pelea la buena batalla de la fe. Este camino es un camino de guerra. Diga conmigo: el camino de la fe es un camino de guerra. La primera arma espiritual que les di es total dependencia en Dios. Total dependencia en las estrategias que Dios te va a entregar para pelear. Esas son las armas espirituales. Lo primero es que Dios me va a enseñar a mí cómo pelear. Por eso David dijo: Él es el que enseña mis dedos para la batalla. Perdón, mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. La segunda arma espiritual que les di es aprender a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. La tercera arma espiritual que les di es el cinto de la verdad. Jamás salgas a pelear sin el cinto de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jamás salgas a pelear sin Jesús. La cuarta arma espiritual que les di es la coraza de justicia. Por favor, mantente viviendo en santidad. Por favor, mantente en consagración. Por favor, no salgas a pelear si sabes que estás escondiendo un pecado ahí en el closet. Por favor, no te atrevas a pelear en contra del enemigo si tienes cosas que él te puede sacar y puede luchar en contra de ti. Tu pecado es lo que fortalece al diablo. Tu pecado es lo que fortalece la enfermedad en tu cuerpo. Tu pecado es lo que fortalece el plan del enemigo para vencerte. Por favor, sal con la coraza de justicia. Por favor, vive bien. Por favor, compórtate
pórtate bien, por favor mantén una relación buena y recta delante de Dios, obedeciendo su palabra. La quinta arma espiritual que les di fue el calzado de los pies con el apresto del evangelio. Nuestro poder está en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El poder de Dios está en su evangelio, en las buenas nuevas. La sexta arma espiritual que les di es el escudo de la fe. La fe es la que usas para declararle a ese dardo de fuego: cáete al suelo, no me puedes tocar, estoy cubierto bajo la sangre. Es el escudo de la fe. La séptima arma espiritual que les di es el yelmo de la salvación. Les dije: por favor, asegúrate de haber nacido de nuevo. Por favor, asegúrate de ser un verdadero hijo de Dios si quieres salir a pelear, porque ese es tu casco, esa es tu protección. Y la octava arma espiritual para ser eficaces y efectivos en la guerra espiritual es la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. La espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. Efesios 6 versículo 17 al 18. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando cuando tengas fuerzas, orando cuando tengas tiempo, orando cuando no tengas nada que hacer. No, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la llave, esa es la clave. El poder que se genera cuando empiezas a orar en el Espíritu. Esa es la llave, esa es la clave. Cuando sientas que te estés muriendo, ora en el Espíritu y vida va a venir sobre ti. Cuando no sepas qué hacer, ora en el Espíritu y Él te va a dar dirección. Cuando no tengas fuerzas, ora en el Espíritu y Él te va a fortalecer. Cuando hayas caído, ora en el Espíritu y Él te va a levantar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Iglesia, en la guerra espiritual no podemos subestimar, no podemos menospreciar ni minimizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la guerra espiritual, el cristiano ataca con la palabra de Dios. En la guerra espiritual, el cristiano ataca con la palabra de Dios. Esa palabra espada en griego es la palabra makaira. Diga conmigo, makaira. Mi padre espiritual en la mañana dijo: yo no predico en hebreo, yo no predico en griego, yo predico asuntos verdaderos de la vida. Dije: ay, padre, yo sí predico a veces del hebreo, del griego. Tremendo mensaje en la mañana, para que no se mantengan en un mismo lugar. Siempre lo escucho, antes de venir me lo escucho. Amén. Diga conmigo, makaira. Makaira es la espada que usaban los soldados romanos. Ese es el nombre de la espada, makaira. Y la makaira estaba diseñada para cortar todo lo que se le pusiera enfrente. Todo. Si levantabas un brazo, te lo partía. Si le ponías la cabeza, te la partía. Tenía tanto filo, tiene tanto filo la espada makaira, que rompe por huesos, por todo lo que le imponga. Lo rompe, lo corta, lo penetra. No es una espada diseñada para golpear, es una espada para cortar. La palabra de Dios no está diseñada para golpear. La palabra de Dios está diseñada para cortar. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que eso vivo y eficaz significa es que es rápida y poderosa. Por eso el centurión le dijo a Jesús: no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra, porque la palabra es rápida y es poderosa. ¿Me está siguiendo, iglesia? Dice: porque la palabra de Dios es viva
y eficaz y más cortante, más cortante, más cortante. No golpea, corta. La palabra de Dios no golpea, corta. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es para golpear, la palabra de Dios es para cortar. Y hay muchos cristianos que usan la palabra de Dios para golpear. Quieren golpear al pueblo de Dios con la palabra de Dios y la usan para golpear. Predican y golpean, hablan y golpean, y no se cansan de golpear al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios no es diseñada para golpear, sino que es diseñada para cortar. ¿Cortar qué? ¿Cortar qué, pastor? Cortar todo pensamiento malo de tu corazón y de tu mente. ¿Cortar qué, pastor? Cortar todo pensamiento malvado, cortar todo pensamiento maligno, cortar todo pensamiento inmundo, cortar todo pensamiento impuro, cortar todo pensamiento perverso y erróneo en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios no es para golpear, la palabra de Dios es para cortar. Cuando predicas esa palabra, hay pensamientos demoníacos que son cortados, hay pensamientos de Satanás en la mente y en los corazones de los hermanos que son cortados. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espíritu, la palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios corta, no golpea. Para mí no hay nada más irritante cuando alguien golpea a un cristiano con la palabra de Dios, porque digo, ¿quién eres tú para no mostrar misericordia cuando Dios a ti te trajo no de las greñas, sino con su amor? ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro señor? No hay nada más irritante para mí que ver a alguien que golpea con la palabra. Videos en Facebook y en YouTube con más de 300,000 vistas para escuchar a un pastor hablar boberías, golpeando a la gente. Y la gente comparte eso. Amén. ¿Cuál amén? ¿Cuál amén? ¿En qué me benefició a mí escuchar a alguien que me estuviera golpeando? ¿Cuál amén? ¿Cuál amén? La guerra espiritual, iglesia, se pelea con la palabra de Dios. La batalla de la vida, dice nuestro Padre espiritual, las batallas de la vida son batallas de palabras. Las batallas de nuestra vida son batallas de palabras. La batalla de David contra Goliat fue una batalla de palabras. ¿Fue una batalla de qué? De palabras. Todo lo que sucedió con Goliat y David fueron palabras. ¿Fueron qué? Eso es todo. Palabras. El pueblo de Israel se paralizó por las palabras de Goliat. En el versículo 16 de Primera de Samuel capítulo 17 dice que salía y decía las mismas palabras en la mañana y en la noche por 40 días. Goliat salió no con una espada, sino con sus palabras. Cualquiera que pelee contra mí y me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Palabras. Goliat se levantaba por la mañana y le decía a todo el ejército de Israel:
¿Para qué se preparan como que si van a ir a la guerra? Solamente sáquenme a un hombre que pelee contra mí. Lo hacía en la mañana y lo hacía en la noche, y el pueblo temblaba. ¿Por qué? Por sus palabras. En el versículo 11 de 1 de Samuel 17 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Palabras. El poder de las palabras. Tu lucha es una lucha de palabras. Tu pelea es una pelea de palabras. David se apareció delante de Goliat no con espada. Él dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy te voy a cortar tu cabeza. Y David no tenía espada. ¿Qué tenía David? Palabras. Cuando el diablo hable, tú también habla. Cuando los problemas que te están rodeando te hablan, por favor, no te quedes mudo, habla. Habla. Por favor, habla. Jesús habló. Jesús no se quedó con su boca callada. Jesús habló. Por lo más amoroso y gentil que él era, por lo más amable que Jesús era, cuando el diablo llegó, Jesús habló. Porque el diablo habló y le dijo: con que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús habló. Escrito está. Jesús peleó con sus palabras. Los problemas en tu vida son problemas de palabras. Por favor, habla. Por favor, habla. Abre tu boca y habla. Todo lo que no te gusta en tu vida, por favor, en el lugar de oración, habla contra eso. Tus hijos que se están comportando de alguna manera, por favor, abre tu boca y habla. Haz declaraciones, haz decretos, profetiza, habla. Habla. La espada se usa para atacar y para defenderte. Para atacar y para defenderte. La semana pasada, mientras que estábamos orando aquí, yo decía: no me voy a enfermar. En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús, me declaro sano. Mi familia sana, mis hijos sanos, mi esposa sana, esta iglesia sana. No estoy enfermo. Mi familia cercana a mí no está enferma. Pero ¿qué hago? Estoy atacando antes de que me ataque. Porque muchos de nosotros estamos impuestos a que nos llegue el problema y entonces contraatacar. Por eso les prediqué el evangelio del cristianismo ofensivo, no defensivo. No esperes que el diablo te ataca, ataca tú. No esperes que llegue la pobreza, ataca la pobreza antes de que llegue. No me va a faltar. Dios se hizo pobre para hacerme a mí rico. ¿Está siguiendo? Cuando el diablo hable, habla tú. Dios ha ungido nuestra boca y ha puesto poder en nuestra lengua. Dios ha ungido nuestra boca y ha puesto poder en nuestra lengua. En Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida
están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dios ha ungido nuestra boca y ha puesto poder en nuestra lengua. Cuando el diablo hable, tú habla. Cuando el enemigo te lanza un ataque, tú regrésaselo con tu boca, no con tu mente. El diablo te habla a tu mente, pero tú habla con tu boca. Nosotros no nos comunicamos por telepatía. No eres un marciano, no eres una alienígena de Marte. No te puedes comunicar con el diablo por telepatía. Lo reprendí en mi mente, pastor. ¿A quién reprendiste? En mi mente luché. Dije, diablo mentiroso. Sí, el diablo te miente haciéndote pensar que con la mente lo puedes reprender. Abre tu boca. Repréndelo con tu boca. Les he dicho, iglesia, que tus palabras son más fuertes que tus pensamientos. Cuando lo único que tu mente te dice es: ten miedo, te vas a enfermar, ten miedo, te vas a morir, ten miedo eso, ten miedo el otro. Abre tu boca. Declara: por la llaga de Jesús yo soy sano. La muerte no me puede tocar porque estoy cubierto bajo la sangre de Jesús. Eso te va a levantar, eso te va a fortalecer. Y eso va a contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando yo me enfermé, lo único que hacía es orar. No tenía nada más que hacer. Orar, 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 orar y orar. Contrarrestar, contrarrestar, contrarrestar. La palabra de Dios es nuestra arma para pelear. Y la usamos en el lugar de oración. La palabra de Dios es poderosa, iglesia. En Salmo 107 versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios trae sanidad y trae preservación. ¿Cuándo? Cuando la envíes. ¿Cuándo? Cuando le envíes, va a venir sanidad. Cuando le envíes, va a venir liberación. Cuando le envíes, va a venir preservación. La palabra de Dios es poderosa, iglesia. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios nunca falla. En Isaías 40 versículo 8 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es poderosa. En primera de Pedro 1 versículo 24 al 25: porque toda carne es como hierba, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca. Está hablando, el hombre es como la hierba, y la hierba se seca. Significa que el hombre también se seca. Dice: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios, iglesia. Todo en este mundo falla. Todo en este mundo puede fallar. Tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar. Los tiempos críticos, los que estamos viviendo, la medicina ha fallado. Te dijeron: ponte la vacuna y no te vas a enfermar, y ¡pum!, la vacuna falló. Porque nada en este mundo es seguro, solamente la palabra de Dios es segura. Por eso tienes que permanecer en lo único seguro, en lo único confiable. En este mundo no confíes en nadie, confía en el Señor, porque su palabra permanece ¿para cuándo? Para siempre. Es lo más seguro en este mundo, la palabra de Dios.
No el hecho de que tengas 3 pistolas en la casa. Esto es más seguro. No el hecho de que no salgas de tu casa vas a estar seguro. No. Esto es más seguro. Todo en este mundo falla, menos la palabra de Dios. Por eso te tienes que llenar totalmente de esta palabra. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Conviértete en un adicto a la palabra de Dios. Conviértete en una persona que necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que more en abundancia dentro de tu corazón. Para que cuando hables, lo que hablas va a ser palabra. No depresión. No la vas a encontrar en la Biblia. No miedo. Porque la Biblia siempre te va a decir: no temas. No temas. Pero pastor, a veces siento que me estoy muriendo. Sí, David lo dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Iglesia, ¿vas a sentir que te estás muriendo? Sí, lo vas a sentir. Pero no temas, porque aunque andes pasando por ese valle, Dios está contigo. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Esta palabra es la que usamos en el lugar de oración. Esta Biblia es lo que usamos para elevar oraciones a nuestro Dios. Esta palabra es lo que usamos porque la Biblia es su voluntad. Dios no puede hacer nada fuera de su voluntad. Dios no puede hacer nada fuera de su palabra, porque todo lo que Él habla, Él lo tiene que cumplir. Él envía su palabra y su palabra hace todo lo que Él la mandó a hacer. No regrese a Él vacía, sino que hace todo lo que tenga que hacer. Él prospera su palabra. Eso es lo que dice Isaías 55. Toda su palabra se tiene que regresar trayendo lo que Él envió a hacer. Entonces esta Biblia es la que usamos para orar. Por eso en primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: y esta es la confianza que tenemos. Esta es mi confianza. Aquí es donde está mi fe. Esto es en lo que confío. ¿Cuál es? Que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Cuando presento mi oración, no la estoy presentando sin evidencias de su palabra. Cuando estás delante de Dios, estás delante de un juez justo. Él es un juez. ¿Cuál es tu prueba? ¿Me estás pidiendo esto? ¿Cuál es tu prueba? Llega con la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración van de la mano. Nuestro Padre Espiritual nos dijo: jamás las quites, siempre manténlas juntas. La palabra de Dios y la oración van de la mano. No puedes hacer una sin hacer el otro. Tienen que siempre estar unidas. Por eso en Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por favor, cuando ores, ora conforme la palabra. Cuando vayas a atacar, cuando vayas a contraatacar, por favor asegúrate que sea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso les decía: cuando el diablo te diga te vas a morir, no me voy a morir. Yo viviré. ¿Para qué? Yo viviré y no me moriré para contar las maravillas de mi Dios. Cuando el diablo te diga voy a destruir a tus hijos, tú dile: no los puedes destruir, porque yo he creído en mi
mi Señor Jesucristo, por lo cual ellos también serán salvos. Cuando el diablo te diga, no vas a poder avanzar en esta vida, sí voy a poder avanzar, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo te diga, jamás vas a prosperar, jamás vas a poder tener ningún tipo de dinero, ningún tipo de economía, tú di no, porque Jesús se hizo pobre para hacerme a mí rico. Cuando el diablo te diga, te voy a destruir, estoy preparando algo grande para tumbarte, tú di no, porque ningún arma forjada, ningún plan del diablo va a prosperar contra mí, y condeno ese plan, destruyo ese plan, destruyo esa agenda, porque esa es mi herencia como siervo de Jehová. Cuando el diablo te ataque, ataca para atrás. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Cuando la muerte toque tu puerta, tú di no, porque estoy cubierto bajo la sangre de Cristo. Me estás siguiendo, iglesia. Tienes que atacar con la palabra de Dios en el lugar de oración, en el Espíritu. Ponte de pie. Hey, 44 minutos. Ya me estoy imponiendo a los 45. No puse reloj. Aleluya. Hazme adicto a tu palabra. Jesús, hazme adicto a tu palabra. Hazme un adicto a tu palabra. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Dame hambre y sed de tu palabra. Hazme un adicto a tu palabra. Levanta tu voz y empieza a decirle a Jesús, hazme un adicto a tu palabra. Hazme un adicto a tu palabra. Sheketelemo santa la baja. Libragadosa caparaco sonta librosa capalabahaya. Shandanama sonta libragadosa capalabaha. Hazme un adicto a tu palabra. Hazme un adicto a tu palabra. Shandala baja sonta libragadosa palabahaya. Shetali makatolo brosa capa. Hazme un adicto a tu palabra.